Pues bienvenidos todos, disculpadnos estos minutitos de retraso, la tecnología al final, como siempre, ayudando en el directo. Sí. Bienvenidos a esta primera jornada online de Más Industria. La verdad es que nos hubiera encantado que todo lo que estamos viendo fuera, allá afuera, solamente fuera una pesadilla y que pudiéramos vernos, tocarnos y sentirnos como se solía hacer a la hora de hablar de estas cosas y poder transmitirnos y comunicarnos, porque el ser humano necesita el calor y las tres dimensiones, pero desgraciadamente vivimos los momentos que vivimos, por lo tanto nuestro agradecimiento tiene que ser el doble del agradecimiento normal, ya que entendemos que es todavía un mayor esfuerzo, todo es mucho más frío y cuesta muchísimo más trabajo tener que desconectar para someternos a estas dos dimensiones. Por lo tanto, doble agradecimiento a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, porque de verdad, gracias por dedicarnos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Comenzamos nuestro primer foro de Más Industria. El procedimiento que vamos a seguir es, son tres intervenciones, sobre todo la gran intervención que nos hará don Raúl Mir, y durante la misma en el chat ustedes van a poder ir formulando las preguntas que estimen oportunas para que una vez que terminen las ponencias podérselas realizar, sobre todo a don Raúl Mir, para que pueda contestarlas en directo a través de la pantalla. La definición de industria nos dice que es la actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las necesidades del ciudadano. Por lo tanto, la industria es un sector cuya actividad es transformar materias primas en productos de consumo final o intermedio. El propio concepto de industria implica siempre un proceso productivo y aquí estamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede Andalucía potenciar el sector industrial? Creemos que es el momento, creemos que tenemos la oportunidad y creemos además que tenemos el músculo. ¿Por qué no establecer Andalucía como una nueva línea de producción? Para esto es un reto que nos proponemos desde Más Industria y que don Aurelio Azaña ha sido capaz de contagiarnos, y permítame la expresión de contagiar, que en estos momentos de pandemia, su ilusión, sus ganas, su trabajo, y hoy contamos con su presencia para abrir esta primera jornada. Para quien no conozca a Aurelio Azaña, es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, actualmente preside la Asociación Más Industria desde marzo del 2020, es consejero delegado de la empresa de ingeniería Azcatec, Tecnología e Ingeniería, desde 1997, dedicada a la ingeniería de las industrias y que cuenta la actividad con 75 personas en plantilla. Es miembro del Comité de Expertos de la Nueva Estrategia Industrial de Andalucía, miembro del Comité de Expertos de la EDIC 2021-2025, la Estrategia de Industrialización de Canarias, y profesor de la ETSI de la Universidad de Sevilla desde 1996. Don Aurelio, le pasamos el testigo de este primer foro y queremos que usted sea quien inaugure. Presentaros nuestro proyecto Más Industria y qué es lo que pretendemos y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, Más Industrias nació hace un año, escasamente un año, fruto de la inquietud de una serie de profesionales de distintos sectores, pues que pensábamos que tendríamos que hacer cosas en pos de la industrialización de Andalucía, porque somos personas que teníamos criterio, sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, tenemos experiencia y queremos pues, que esta región nuestra pues, sea un futuro interesante para nuestros hijos, fundamentalmente. Estamos viviendo unos momentos en los que la siguiente generación, pues, si está bien preparada, evidentemente, pues se tiene que ir a trabajar fuera de Andalucía por falta de espacios donde puedan desarrollar su talento, su potencial. Pensamos que las regiones que tienen un PIB industrial próximo al 20%, pues son regiones porque no tienen problema de paro
Y eso es nuestro objetivo, un objetivo a largo plazo, evidentemente, es un objetivo que va a costar mucho trabajo, evidentemente, pero bueno, tenemos que dar los pasos en aquella dirección y al fin y al cabo, aquellos que tenemos experiencia y que seamos capaces de aportar nuestra experiencia, nuestros contactos, nuestro talento al servicio de esa causa, yo creo que es un proyecto muy loable, ¿no? Para ello, creamos esta asociación, una asociación sin ánimo de lucro, es una asociación en la que la entrada de nuevos socios está abierta, no hay que pagar cuotas, simplemente hay que ser presentado por otro socio de la asociación y somos personas que queremos aportar valor a nuestra región, ¿no? Para ello, estamos afrontando diversos proyectos. Tenemos como 3 o 4 grandes líneas de proyectos sobre los que estamos trabajando. El primer proyecto es un proyecto relacionado con la digitalización industrial. La digitalización es uno de los grandes defectos que tiene nuestra empresa industrial pequeña y mediana de aquí de Andalucía, ¿no? Ahí estamos generando algún proyecto que yo creo que puede dar resultados muy interesantes para la digitalización de nuestra industria. Otro proyecto que tenemos muy importante es la recuperación de empresas en crisis, que duda cabe que con el tema de la pandemia todavía se está acelerando más el proceso de desinversión, el proceso de pérdida de empresas industriales aquí en nuestra región, ¿no? Bien, este proyecto tiene como misión intentar rescatar aquellas empresas que pensamos que son solventes y que tengan algún problema del tipo que sea, pero con la ayuda de los profesionales que estamos dentro de Más Industria, somos capaces de buscar esa sinergia y esas soluciones antes de que una empresa industrial entre en concurso y de ahí vaya al cierre. Otro de los proyectos que tenemos está relacionado con una de las grandes debilidades que tiene nuestro tejido industrial pequeño y mediano aquí en Andalucía, es el escaso tamaño. El escaso tamaño nos llega a pérdida de productividad y, por tanto, nos lleva a pérdida de competitividad. El proyecto consiste en conseguir el aumento del tamaño, bien mediante sinergia, bien mediante fusiones, bien mediante asociaciones, bien mediante joint venture. En fin, tenemos un espectro de posibles soluciones, ¿no? Y qué duda cabe que aprovechamos nuestro carácter internacional, ya que tenemos socios repartidos por los 5 continentes, en el sentido literal de la palabra, 5 continentes, y una de nuestras misiones es también atraer inversiones extranjeras industriales. Andalucía puede ser un espacio de trabajo fenomenal, tenemos todos los recursos, todo lo necesario, tenemos suelo industrial, ahora lo vamos a ver, y yo creo que tenemos el caldo de cultivo óptimo para conseguir atraer inversiones. Bien, en esa línea también tenemos que trabajar y, sobre todo, colaborar con nuestras administraciones públicas, que tienen que pensar en estrategias a largo plazo y, para ello, desde Más Industria nos hemos propuesto ser un pilar importante en el asesoramiento a las administraciones públicas. No en vano estamos trabajando como expertos en la elaboración de la estrategia y política industrial de Andalucía, la elaboración y la estrategia de la política industrial de Canarias. Es una región hermana a la que tenemos que ayudar y, bueno, eso nos está permitiendo que nuestras ideas sean capaces de ser plasmadas en lo que futuramente será un boletín oficial y esas ideas conducirán a la mejora de la industria en Andalucía. Y poco más tengo que decir. Nosotros con esta webinar empezamos un ciclo de webinar encaminados a otro de los objetivos grandes que tenemos aquí en Más Industria, que es el cambio de cultura. Tenemos que practicar un cambio de cultura entre nuestra clase dirigente, entre nuestra clase empresarial, entre nuestra sociedad, por supuesto, y pensar que la industria es necesaria y sin industria no habrá progreso para esta región. Estamos convencidos de ello, ¿no? También con esta webinar queremos poner en valor el trabajo que ha hecho el Colegio de Ingenieros Industriales, ahora nos lo explicará un poquito mejor Juan Carlos y Raúl, y yo creo que es un trabajo que va encaminado precisamente a eso, a intentar atraer inversiones, a que ese gran espectro de suelo industrial que tenemos en Andalucía sea un foco de atracción de inversiones, de las inversiones extranjeras y las inversiones del capital endógeno que tenemos aquí en la región.
Y nada más, muchas gracias. Agradecimiento al colegio por ofrecerse y brindarse su colaboración y nada más. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Aurelio. Vamos a seguir con el orden del día de nuestro primer foro. Ya sabemos, se nos ha explicado Aurelio bastante bien el sentido que tiene más industria. Y ahora contamos con la presencia de Juan Carlos Durán. Juan Carlos Durán es ingeniero industrial con 34 años de experiencia en el diseño e instalaciones de los edificios, sobre todo en industria y energías renovables. Es decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, vicepresidente de ASIAN, presidente de ATEAM, profesor en el Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad de Loyola y en curso de posgrado de la Universidad de Sevilla. Contamos con muchísimo agrado con su presencia, con la presencia de Juan Carlos, y de él queremos que nos explique la génesis, el principio del proyecto del mapa del suelo industrial de Andalucía. Cuando quieras, Juan Carlos. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Aurelio. Para nosotros es un honor inaugurar esta primera webinar de Más Industria. Y bueno, nos preguntaba sobre la génesis. Mejor que nadie lo podría haber contado Aurelio, porque ha sido mi predecesor en el cargo, y él fue el impulsor de esta idea, ahora pues unos 4 años y ahora casi 3, que empieza a coger forma, y desde hace 2 y pico, cuando no solo coge forma, sino que se empieza a ejecutar. Esta herramienta virtual, que nosotros llamamos Catálogo de Suelo Industrial de Andalucía, nace con un objetivo que es facilitar a los ingenieros industriales, en principio, esa labor tan complicada como es la localización de un suelo industrial con unas determinadas características, pues para una determinada inversión, en este caso industrial. Es decir, todos nos hemos encontrado cuando nos llega un inversor y nos dice necesito 30.000 metros cuadrados para una actividad en la que requiero estas características en cuanto a necesidades de servicios públicos, sea fuerza eléctrica, sea gas natural, sea conexión por red, sea transporte, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que además busco que haya cerca un parque de proveedores de estas características. Y no solo eso, sino que además me gustaría que estuviera cerca de algunos de mis grandes clientes. Claro, empieza esto a ponértelo tan complicado que, y doy fe porque es una de mis actividades, puedes tardar meses en encontrar algo que aparentemente es sencillo en una tierra que tiene casi 90.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, puedo garantizar que cuando empiezas a buscar algo con esas características te encuentras con unos problemas que donde tienes algo no sabes si tiene otra cosa, no sabes si te llega el gas, ni cuándo, ni cómo, ni lo que te cuesta, por no decir las dificultades de cada municipio para tirar adelante lo que es el permitting, las legalizaciones. Entonces decidimos pues crear esta herramienta en la que aparezcan todos estos suelos, en la que aparezcan estas empresas, de momento con establecimientos de más, ya lo contará luego Raúl, establecimientos que tengan más de 50 empleados, con su CENAE, es decir, ya sabemos a qué se dedica, con las características que decía antes de servicios públicos, etcétera, 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 para ir facilitando al que tiene que buscar, de forma que en poco tiempo sea capaz de encontrar 3, 5, 15 localizaciones en Andalucía. Esto, repito, esto se tarda meses. Para ello, pues en un primer momento lo hemos hecho a nosotros, a pecho descubierto, y llegó un momento en que, claro, todas estas necesidades se convierten en medios económicos. Fuimos a la Junta de Andalucía, a la Agencia IDEA y demás, y en todos los sitios se nos calificó esta herramienta como oro molido, como lo estoy diciendo, oro molido, porque está claro, si tú tienes algo que te facilita
esa localización, y mientras que lo que estamos haciendo ahora mismo es ponernos en manos de intermediarios que tardan lo más grande en conocer, en darnos a conocer estas localizaciones, pues eso, de cara a eso, a lo que estaba comentando Aurelio, del desarrollo industrial de la región, eso es lo que decían ellos, oro molido. Bien, pues visto que la administración ha intentado echarnos una mano, hasta ahora no por una razón, y es que nos encontramos con los amigos del IECA, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que estaban haciendo algo parecido, pero nada que ver. Que ellos están haciendo una especie de gran catastro donde estén todas las instalaciones industriales, agrarias, vivideras, etcétera, etcétera, para lo cual se han dado varios años de plazo y nosotros esto lo queríamos tener inmediatamente. Y estamos colaborando, pero a distintas velocidades. Nosotros lo tenemos esto bastante avanzado. Podría estar en la calle, ya de hecho es útil, ya lo veréis. Podría estar en la calle para que fuera útil no solo a los ingenieros industriales, sino a toda Andalucía. Y no solo eso, pretendemos incluso traducirlo al inglés. Incluso voy un poco más allá. Nuestra idea es a cada municipio darle una serie de criterios a la hora de las facilidades para las legalizaciones. Es decir, vamos a medir la facilidad que da a través de 10 criterios y vamos a puntuar y vamos a poner banderitas de colores a los municipios que sean más facilitadores para establecerse. Ya veréis cómo cuando un determinado pueblo ve a aquel de al lado tiene más facilidad y se le viene más empresas, ya verá cómo ellos también ponen los medios. En fin, esto es ir hablando de lo que queremos hacer, pero lo importante es ver lo que está hecho y además tratar de convenceros de que es útil. Con lo cual, pues yo creo que lo que en este momento os manda es dar la palabra a la persona que está liderando, que está coordinando dentro de nuestro Colegio de Ingenieros Industriales toda esta labor, que es el amigo Raúl Mir, y que él ahora con una presentación pues nos vaya contando todo lo que hay, todo lo que se quiere hacer, todas las herramientas auxiliares, ¿de acuerdo? Para finalmente, como decía José Luis, con las preguntas que hagáis a través del chat, pues pase a resolver dudas y demás. Por mi parte, nuevamente agradeceros la oportunidad que nos dais de enseñaros esto. Yo soy uno más de Más Industria, o sea que estoy en mi casa, en ese sentido encantado de por partida doble. Así que sin más, José Luis, pues ya le puedes dar paso cuando quiera a Raúl. Gracias a todos. Gracias a ti, Juan Carlos, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante, no solamente como lo has expuesto, sino en sí lo que se pretende. La verdad es que lo del tema, me ha gustado mucho ese del tema de que a ver quién pone más, ¿eh? A ver al final qué ocurre con esa idea. Pues bien, estamos en nuestro primer foro, volvemos a dar las gracias por estar ahí a todos vosotros. El suelo industrial de Andalucía. Pues bien, para poder desarrollarnos en nuestros diferentes sectores, como muchos otros, necesitamos suelo donde pisar, donde poner nuestra parte tangible de nuestro saber hacer y necesitamos un suelo adecuado para tal. Por lo tanto, hoy inauguramos, estamos muy orgullosos de contar con don Raúl Mir porque inauguramos nuestro primer foro sobre el suelo industrial de Andalucía, una oportunidad para el desarrollo económico. Don Raúl Mir, buenas tardes, es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, gestor de proyectos en el Colegio de Ingenieros Industriales desde el 2017. Ha llevado la gestión de varios proyectos europeos relacionados con la economía circular y las energías limpias. Bonito, muy bonito. Formó parte de la Oficina de la Transformación Digital, un proyecto dirigido al sector industrial de Andalucía para el impulso de las TICs y la industria 4.0. Y ahora es el responsable del catálogo de suelo industrial de Andalucía, que es el proyecto que va a detallar. Y por supuesto es nuestro primer, y nos sentimos muy orgullosos de tenerlo aquí, nuestro primer invitado. Así que, don Raúl,
Le cedemos el testigo para que usted hable y nos ilustre. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Un honor ser el primero en esta jornada. Y bueno, agradecer también a Más Industrias la invitación y la oportunidad de poder presentarnos el trabajo que estamos desarrollando en el Colegio de Ingenieros Industriales, pues en materia de suelo industrial. Si me permitís, a mí me gustaría compartir. Lo que pasa es que no tengo habilitado, José Luis, para poder compartir una presentación. No sé si es que me tenéis que cambiar la configuración. Ahora, vale. Ya puede, Raúl. Vale. Pues vamos a ver. Podéis ver la presentación, ¿verdad? Perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada, a modo de introducción, contaros, bueno, ya lo ha hecho un poco antes Juan Carlos, ¿no? Que desde inicios de 2018, un poquito antes incluso, estamos trabajando en la geolocalización de los espacios productivos de Andalucía, ¿no? Entendiendo por espacios productivos, pues tanto las diferentes tipologías que nos encontramos, ¿no? Desde parques tecnológicos, polígonos industriales, parques empresariales o las zonas de actividad logística, ¿no? La ZAL, las que podemos encontrar en el puerto de Sevilla o en el puerto de Huelva, ¿no? De tal forma que pudiéramos tener una radiografía de nuestro sector industrial. Como se indica ahí en la propia transparencia, el proyecto surge por la falta de información especializada y actualizada que cogiese todo el ámbito de Andalucía, ¿no? Todo el ámbito regional. Con especializada me refiero a ofrecer información, no solo la que pueda ofrecer un agente de la propiedad inmobiliario, que ellos pues tienen muy bien localizado cuánto es el precio de una parcela o la superficie que tiene, ¿no? Me refiero a intentar recopilar aspectos más técnicos, ¿no? Que pueden ser determinantes a la hora de elegir una determinada localización. Por ejemplo, pensar en industria que sea electrointensiva, ¿no? Pues para ellos puede ser fundamental saber si cuentan con potencia eléctrica, o sea, con una determinada potencia eléctrica disponible, ¿no? en la zona, ¿no? O el caso de la industria química, ¿no? Que muchas veces tiene limitaciones a la hora de elegir una ubicación determinada porque su actividad a veces no está permitida en muchos espacios productivos, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, eso es un factor decisivo que ya le hace cribar y desestimar muchos posibles emplazamientos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, acorde también a los medios que tiene el colegio, pues nos hemos ido nutriendo de diferentes fuentes de información. En primer lugar, bueno, pues simplemente por observación directa en el PNOA, ¿no? Que es el Plan Nacional de Ortografía Aérea o mismo de Google Maps, si vas municipio por municipio haciendo un zoom, rápidamente se detectan cuáles son las áreas donde hay actividad industrial, ¿no? Por otra parte, bueno, pues nosotros lo que hemos ido intentando recopilar también, bueno, pues acudiendo a ver si los espacios productivos contaban con una página web propia, porque, por ejemplo, en el caso del Parque Tecnológico Cartuja, bueno, pues ellos tienen una página muy completa donde publican incluso una memoria anual con toda la información económica, detallan cuáles son todas las empresas que están instaladas en su parque, tienen incluso una sección donde ellos mismos publicitan cuáles son los espacios que tienen en venta y en alquiler y dan información del precio y es una página muy completa. Del otro lado también nos encontramos espacios de los que no hay ni rastro en internet y no hay muchas posibilidades de recopilar información, ¿no? Entonces, bueno, pues hay desigual nivel o sea, la facilidad de encontrar información depende un poco de dónde esté localizado el espacio y la entidad que tiene, ¿no? De la importancia que tiene. Otra fuente de información ha sido acudir a otros catálogos que ya existían. En su mayoría, ya digo, no cubren toda la región de Andalucía, sino que son a lo mejor iniciativas locales, como pueda ser el de la Diputación de Granada, que tiene un muy buen catálogo. Lo que pasa es que estos catálogos, el problema que tienen es que se van quedando desactualizados.
el de Sevilla, a través de ProDetour, de la Diputación de Sevilla, hasta hace poco el que tenían publicado en la web era del 2011 y con datos incluso anteriores. En ese que publicaron en el 2011 tenían datos de 2008, 2009. Entonces hay datos que quedan, que ya no tienen mucha validez y quedan desactualizados. Ahora, recientemente han hecho una actualización, que la verdad que han hecho una muy buena herramienta a nivel de Sevilla provincia. También hemos acudido a asociaciones también que en su mayoría de ámbito local, como las que pueden venir Campo de Gibraltar, o aquí os pongo de ejemplo APOMA, ¿no? Que es una asociación de polígonos industriales de la provincia de Málaga. Por otra parte, la agencia IDEA en su momento hizo el SESPA, ¿no? Que es el Sistema de Espacios Productivos de Andalucía, que se encuadra dentro del DERA, que es los datos espaciales de referencia de Andalucía. Eso se hizo en el 2012 y ahora quieren volver a actualizarlo, pero en eso que se recopiló en el 2012, además de que no tenía información complementaria cubriendo esos aspectos técnicos que nosotros decimos que son de mucha importancia, solo tenían localizado lo que eran los espacios productivos. Bueno, pues ahora estamos nosotros colaborando con ellos y asesorándoles para esa nueva actualización, que creo que tienen previsto sacarla en breve, pero que, como comentaba Juan Carlos, también ellos igual se han centrado mucho en cuidar mucho el hacer como una especie de callejero, ¿no? De los espacios industriales, y para ellos es muy importante a lo mejor el que la dirección postal de las empresas que están ahí localizadas, pues que sea el correcto y que coincida, como ellos tienen diferentes bases de datos, pues tienen el CEDAW también, ¿no? Que es como el callejero digital unificado de Andalucía. Pues ellos a eso se le tienen mucho y eso a lo mejor para nosotros es de poca importancia, ¿no? Comparado con otros datos que queremos poner más de relieve, ¿no? O ellos tienen por ejemplo, un proyecto que es el Ítaca, ¿no? Que es el de un inventariado toponímico, donde tienen unos acuerdos con los municipios y cuando en un pleno se aprueba la toponimia oficial, bueno, pues ellos acuden a ese nombre, ¿no? Como para incorporarlo a su catálogo. Es verdad que hay muchos polígonos que yo he escuchado, ¿no? Hasta 3 formas diferentes de referirse a ese mismo polígono porque tenga un nombre heredado o lo que sea, ¿no? Porque sea como comúnmente se conoce en la calle y demás, ¿no? Entonces, otra fuente de información a la que hemos acudido, al planeamiento urbanístico. Esto tiene una dificultad que, bueno, que en Andalucía hay más de 700 municipios, cada uno con su plan general de ordenación urbana, planes parciales que modifican esos planes generales. Entonces, es fácil localizar el documento, pero primero hay que ser un poco experto en temas de urbanismo y saber cuál es el documento más actualizado, que es el que hace referencia a una determinada área, ¿no? Para saber, de ahí a lo mejor hemos sacado datos para nosotros importantes, como puede ser la edificabilidad de una parcela o la altura máxima que te permiten de construcción, ¿no? Entonces son datos que también son interesantes y los hemos ido consultando puntualmente. Otra fuente de información que es muy de las más completas es la información que está recogida en la sede de catastro. De ahí, como veremos después en un ejemplo que os voy a mostrar, pues se pueden descargar el parcelario, ¿no? de cada municipio. Por otra parte, hemos hecho algún intento así de contar con la colaboración de los agentes locales, ¿no? Los que tienen de primera mano la información son los gestores de los propios espacios, los técnicos de urbanismo, ¿no? Entonces hicimos un intento de una encuesta online con igual nivel de participación, ¿no? Pero bueno, es también otra fuente a la que se puede acudir si de fruto de la investigación que se hace con las anteriores, pues no se llega a ningún resultado, ¿no? Y por último, he indicado ahí otra fuente refiriéndome, bueno, pues a veces en prensa mismo salen noticias de ampliaciones de polígonos, ¿no? O los ayuntamientos a veces dentro de su página tienen información sobre los espacios productivos que hay en su municipio, ¿no? O a veces, bueno, o noticias de cambio de quién es el gestor actual de un determinado espacio, pues eso a veces se encuentra en noticias, bueno, en páginas del ayuntamiento y fuentes de ese tipo, ¿no? En cuanto a esa información complementaria que decimos que para nosotros entendemos que es importante, bueno, pues nosotros tenemos clasificados los espacios, bueno, evidentemente por su nombre, ¿no? Después por el municipio y la provincia donde está localizado, porque además esto después nos permite hacer
análisis estadísticos, ¿no? De, oye, cuánto suelo industrial hay en un determinado municipio, ¿no? En una determinada provincia, y hacer comparativas y demás. La superficie del espacio productivo. Ten en cuenta que con el número tan elevado de espacio productivo, lo grande que es nuestra región de por sí, pues en un principio incluso en el proyecto lo que hicimos es fasear el proyecto y empezar con los de mayor tamaño, que por otra parte eran los que de forma más fácil podíamos recopilar información. Entonces, bueno, pues otro dato que se va recogiendo, y también con miras a hacer después algún análisis estadístico, pues hemos ido recogiendo la superficie total de cada espacio. Bueno, además de la superficie total, y después os explicaré un ejemplo, de catastro, pues podemos ir viendo cuál es el grado de ocupación del polígono, viendo cuáles son las parcelas que son solares, ¿no? Por otra parte, las infraestructuras energéticas, que hemos acudido a los datos que tiene publicado la Agencia de la Energía, ¿no? Que después veremos a qué hacen referencia, ¿no? A subestación eléctrica, líneas eléctricas y demás. Por otra parte, como comentaba antes Juan Carlos, pues tenemos localizadas todas las empresas que tienen, o sea, no todas las empresas, perdón, todos los establecimientos que tienen más de 50 asalariados, porque una empresa puede tener más de un establecimiento en Andalucía, ¿no? Entonces tenemos todos los establecimientos que hay localizados en Andalucía, y los que tenemos remarcados nosotros son los del sector industrial. Y los tenemos clasificados también por sector de actividad. Después, otra variable que puede ser interesante son los impuestos municipales, me refiero al impuesto de bienes inmuebles, al ICIO, ¿no? de construcciones y demás, que pueden hacer que de un municipio a otro, pues si hay diferencias importantes, ¿no? Pues que eso puede ser también un factor decisivo. Otro dato que puede ser de interés, ¿no? ¿A qué distancia se está, pues, de los puntos logísticos más importantes, ¿no? Es decir, de aeropuertos, de los puertos, de las estaciones de mercancía de la red ferroviaria, ¿no? De sus estaciones de mercancías, ¿no? Pues esto también puede ser, a una empresa le puede interesar estar cerca, ¿no? de alguna de estas redes logísticas. Por otra parte, bueno, tenemos siempre un enlace a la página web por si alguien quiere complementar la información que nosotros ofrecemos. La información catastral, como os decía antes, porque de cada parcela también da información sobre cuál es su actividad principal, ¿no? Si se trata de suelo industrial, si es un solar o lo que sea, ¿no? De la red de telecomunicaciones, pues tenemos localizado, bueno, pues por dónde va el trazado de la fibra óptica, ¿no? Que eso también puede, a lo mejor empresas que se dedican a comunicación y demás, pues sí puede ser un dato interesante. Con servicios me refiero a, muchas veces es interesante también saber, oye, pues en ese espacio productivo cuenta con vigilancia privada, cuenta con una gasolinera en el propio espacio productivo, o por ejemplo, si llegan la red de transporte pública, ¿no? Esos datos también quedarían englobados dentro de servicios. Ahí en precio he puesto un símbolo de admiración porque no tenemos recopilado precios de todos los espacios. Primero porque de todas las variables así que estamos considerando, quizás esa es la que más va fluctuando, más va variando, y a nosotros nos requeriría un esfuerzo grande el ir actualizando esa información, que si se hace el esfuerzo, se pone ahí y al tiempo no se va actualizando, pues tampoco no tendría mucho valor, no tendría mucho sentido. Y lo que sí hemos hecho es como pequeños análisis a nivel local, es decir, hemos ido viendo cómo en espacios conforme, por ejemplo, en Sevilla, conforme te vas alejando de la capital, pues cómo se va abaratando el precio del metro cuadrado, ¿no? Las conclusiones, en cualquier caso, eran las que cabía, o sea, presumía inicialmente, tampoco hemos hecho así ningún descubrimiento fuera de lo común. En este sentido, recomiendo, el tema de los precios sí es una variable pues que sí dominan muchas empresas inmobiliarias, y, por ejemplo, la empresa Inercia, si alguno está interesado, tiene informes anuales que a nivel de Sevilla provincia pues va dando datos, por ejemplo, de compraventa de naves. O en el caso de Málaga está la empresa Cebre también, que hace unos informes anuales y son muy completos, y para tema de precios pueden estar bien. Nosotros también hemos consultado
por ejemplo, el Colegio de Registradores de la Propiedad también saca un anuario y ofrece datos en donde se pueden ver, donde se pueden hacer comparativas entre regiones. Después he marcado ahí el permitting industrial, ¿no? Y esto no es un dato que tenemos recopilado, pero sí enlaza con lo que comentaba Juan Carlos, a lo mejor de poder establecer un distintivo de calidad, ¿no? Y entre esos parámetros para su obtención, está claro que uno sería el tema de los plazos, ¿no? Eso es una de las variables fundamentales, ¿no? Y por último he puesto ahí la información urbanística, he puesto con un signo de admiración porque no lo hemos recopilado de todos los espacios, sino que hemos acudido puntualmente. Entonces, voy a compartir solo porque veáis cuál fue nuestro punto de partida, ¿no? Que fue trabajando en Google Maps. Entonces, ahí podéis ver, Google Maps, la ventaja que tiene es que sin conocimientos previos permite editarlo un mapa y es muy sencillo, es muy intuitivo de utilizar. Y bueno, pues permite agregar capas. Entonces, si por ejemplo aquí vemos, aquí podemos activar y desactivar la de los polígonos industriales. Vemos ahí, por ejemplo, las de las empresas, las principales infraestructuras. Entonces, teníamos, por ejemplo, lo que comentaba antes, las empresas clasificadas en función de su sector de actividad, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? Pues que en color amarillo la industria química pues está sobre todo entre el polo químico de Huelva y Sevilla. O que el sector aeronáutico está fundamentalmente entre Sevilla, Puerto Real, Cádiz, ¿no? O el de la fabricación de aceite. Raúl, no se está viendo en pantalla el Google Maps, ¿eh? Ah, perdón. Estás fijo, tienes que cambiar pantalla. Pues un segundito. ¿Ahora lo veis? Ahora sí, Raúl. Vale, pues eso. No, pues, bueno, como os comentaba, que las empresas, como están clasificadas en función de su sector industrial, pues que se ve, bueno, porque la industria química, ¿no? Eso, pues el polo químico de Huelva y Sevilla. La fabricación de aceite, pues bueno, pues entre Sevilla, Córdoba, Jaén, ¿no? Estas son las empresas de mayor facturación. Y el sector aeronáutico, bueno, Puerto Real, Cádiz, Sevilla, ¿no? Entonces, esta herramienta, que es muy sencillita y en principio es de mucha utilidad, bueno, después tiene una serie de limitaciones, como es, por ejemplo, el filtrar ya parcela a parcela, el compartir información de otras administraciones, y eso nos hizo pasarnos a otro tipo de herramienta, una herramienta GIS que es de software libre, que en ese sentido tiene muchas más ventajas, ¿no? Y paso a enseñaros. Voy a compartir la pantalla. No sé si podéis ver ahora mismo la pantalla, sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, todas esas manchitas que aparecen serían los espacios productivos que llevamos digitalizados, que son 1.390 ahora mismo. Estimamos que en total van a salir más de 2.000 espacios productivos. Entonces, si hacemos aquí un zoom, vemos, por ejemplo, que aquí ya los tenemos clasificados por tipología, es decir, el que es un parque tecnológico va con un color diferente al que es un polígono industrial. Voy a poner de fondo Google para que sea. Esto es Sevilla, esto es la isla de la Cartuja. O el que es un parque empresarial. Igualmente, aquí veis en la leyenda, se podría dar un color para zonas francas, a lo mejor, si se ve que es interesante, o si es una sal, ponerlo de otro color, ¿no? Entonces, como os comentaba antes, Catastro te permite descargar el parcelario municipio a municipio. Eso se hace con una descarga de un documento que se llama shapefile, que contiene información y que permite, si nosotros intersectamos nuestra capa de espacios productivos con la de Catastro, pues aquí tendríamos el parcelario representado, ¿vale? de cada espacio productivo. Entonces, si picamos aquí en una determinada parcela, pues aquí tendríamos, si picamos ahí, la información asociada a esa parcela, que fundamentalmente sería cuál es su actividad y su uso, su superficie, es decir, si se trata de un solar y qué superficie tiene, o si está destinada
a actividad industrial, qué empresas están ubicadas en esa parcela en particular y información de lo que sería el espacio productivo en su conjunto. Esto se podría ir viendo para todos los espacios, igual a lo mejor en la isla de la Cartuja, pues aquí en cualquier parcela podríamos picar, ver la información asociada a esa parcela en particular, ¿vale? O del espacio en su conjunto. Entonces, ahí si picamos, pues saldría una tabla en la que aquí estamos añadiendo poco a poco los atributos, ¿no? Toda la información que estamos buscando, pues me puede estar el enlace a la página web, el área y la superficie que tiene, ¿no? Una serie de información asociada. Entonces, eso en cuanto a las parcelas. Otro dato a tener en cuenta sería, y a ver si consigo, espera, ahí. El tema de lo de las empresas que comentábamos. Voy a hacer aquí un zoom para que se vea mejor. Esas son las empresas de más de 50 asalariados que hay en Andalucía. Y están representadas, pues, a mayor tamaño del círculo, quiere decir que el tamaño en cuanto a número de empleados es mayor. Son los establecimientos. En total hay unos 390 del sector. Estos son exclusivamente del sector industrial. Y bueno, nos faltaría ahora pasarlo con ese código de colores para que no sean todos del mismo color, sino que dentro de que sean del sector industrial, bajarse un poco en el código CENAE, de tal forma que si podemos dar un poco una información de, oye, de un sector, de que sea del sector aeronáutico o químico, como lo que os enseñado en el catálogo anterior, pues eso es lo que nos faltaría, darle esa información extra para tener ese código de colores también para que se vea por dónde están localizadas estas empresas del sector industrial. Otra información que se puede compartir, pues lo que os comentaba de la información que compartimos, por ejemplo, con otras administraciones, como puede ser el caso de la Agencia de la Energía. Aquí con un simple clic y viendo aquí la leyenda, lo que significa, ¿no? Ahí tenemos las subestaciones eléctricas que están localizadas en Andalucía. Las de color rojo son las de mayor potencia, son las de 400 kilovoltios. Y si voy haciendo zoom, pues voy viendo, oye, en cada emplazamiento, cómo de lejos tengo una subestación, ¿no? Y de qué potencia estamos hablando. De igual forma, se podría hacer con las líneas eléctricas. Ahí veis el trazado de las líneas eléctricas clasificadas en función de la potencia. La Agencia de la Energía ofrece también información, pues, del trazado de los gasoductos. Pero no solo de eso, hay información de los huertos solares, donde están ubicados, de los parques eólicos, de las instalaciones de fotovoltaica, de dónde están las estaciones depuradoras de aguas residuales industriales y un montón de información que nosotros lo que iríamos aquí en nuestra herramienta es confeccionando un traje a medida, es decir, ir cogiendo de cada administración cuál es la que entendemos que puede ser una información relevante de cara a elegir un determinado emplazamiento para una industria determinada, ¿no? Entonces, bueno, ya por terminar, vamos a ver, algunos datos de interés. Bueno, pues comentaba, ¿no? Hay más de 2.000 espacios, estimamos que hay más de 2.000 espacios productivos en Andalucía, de los cuales que sean con una superficie superior a 30 hectáreas, habría unos 120 aproximadamente tenemos localizados, y eso representa una superficie total de más de 100 millones de metros cuadrados. Por otra parte, estábamos viendo el número de establecimientos, pues del sector industrial que tengan más de 50 asalariados, tenemos 390 establecimientos localizados. Después, bueno, encontramos parques que están dedicados como a sectores específicos, ¿no? Como puede ser el Aerópolis en La Rinconada, el Parque Joyero de Córdoba, el PAMA, ¿no? El de actividades medioambientales que están en Alcollar, o de muebles, etc. También, bueno, a modo de una tabla de resumen, ¿no? El tamaño medio de los espacios en Andalucía, pues de 17,8 hectáreas. En total, de esos 1.379 que tenemos ahora mismo digitalizados y que esperemos que pasarlo a que sean un poco más de 2.000,
Ahora mismo tenemos localizados 250 millones de metros cuadrados. Cuando incorporemos los que nos quedan, pues seguramente superaremos los 300 millones de metros cuadrados. Y ahí hay una clasificación por provincia, bueno, pues por ilustrar un poco cómo es el reparto, ¿no?, de esos espacios productivos, ¿no? En la que tiene un mayor número de espacios es Sevilla, tanto en número como en el total de superficie, ¿no? Y bueno, por mi parte, ahí os dejo también mi dirección de correo por si alguno también después, bueno, fruto de esta presentación, tiene alguna duda en particular que hacer, que no tenga ningún problema en dirigirse a mi correo electrónico, que intentaremos solventarle cualquier tipo de duda y aparte de las que se puedan presentar aquí ahora, ¿no? Creo que ya tengo audio, pero no tengo vídeo. Tengo audio por lo menos, vamos a ver si conectamos el vídeo. Ahora. Gracias, Raúl. Sí. Interesantísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Me ha sorprendido el estudio. Sinceramente, no había dado tiempo a verlo y la verdad que es bastante completo. Tenemos algunas preguntas, Raúl, si no te importa. Sí. Te las formulo. ¿Te parece bien? Sí, sí, claro. Vale, perfecto. Pues mira, la primera es, ¿cómo se contempla la sucesiva actuación de la información recogida en ese catálogo de suelo industrial, Raúl? Pues mira, una de las ventajas de usar ese software libre y de compartir las bases de datos que generan otras administraciones es que ellos son los encargados de actualizar la información. Entonces, eso nos descarga a nosotros de muchísimo trabajo. Es decir, si hay una subestación nueva, la propia Agencia de la Energía es la que lo va a subir a su base de datos. Y con un sistema que se llama Webmaster Service, nosotros compartimos esa información y la publicamos en nuestro visor de nuestro software que se llama QGIS, aunque es el mismo, el software es el mismo, el que usan todas las administraciones, lo que puede variar es el visor. Entonces, como vamos acudiendo a diferentes, o Catastro se renueva en febrero y en agosto, creo que van renovando la información, pues nosotros lo único que tendríamos que ir cogiendo información de las distintas administraciones e intentar descargarnos de todo lo que podamos para que después el trabajo de actualización de otras variables que no dependan de esas administraciones, pues ya podernos nosotros volcar ahí, porque lo que está claro que, como ha sucedido con otros catálogos que existían previamente, es que si uno publica un catálogo y no lo vuelve a actualizar, ese catálogo va perdiendo vigencia. Es decir, bueno, algunos polígonos van a seguir permaneciendo donde estén localizados, pero la información que tienen aparejada sí se queda desactualizada en no mucho tiempo y es un esfuerzo grande para después no ver ningún tipo, ¿no?, de retorno, ¿no? Perfecto. Me van a permitir que salude porque estoy viendo también que nos acompaña don Rafael Carmona, el presidente del Puerto de Sevilla, en nuestro primer foro. Muchísimas gracias por compartir, por estar con nosotros. Ya hablaremos con usted para que nos ilustre en sucesivos foros. Tenemos más cosas, Raúl, para ti. ¿Qué factores son los más decisivos a la hora de decantarse por una localización determinada? Porque he visto que barajáis mucho, pero ¿cuáles son? ¿Cuál es el prime time o el prime line de estos factores? Pues mira, nosotros para decidir qué variables estudiamos mismos y demás, pues nos hemos dejado asesorar por gente que se dedicaba realmente a eso en sus labores diarias, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de los que nos destacan, bueno, además del precio y el tamaño de la parcela, que eso es evidente que es importante y que cuenta, pero sobre todo lo que comentábamos antes del tema tanto de los plazos como de las actividades que están permitidas. Porque, como comentaba en la presentación, para una industria química, por ejemplo, ya con saber dónde tiene permitida su actividad, con eso ya está desechando cantidad de posibles emplazamientos que no le merece la pena estudiar qué superficie, qué precio, qué otras variables afectan, porque esa es la que va a ser más determinante. O sea, esa es la que va a marcar posiblemente el emplazamiento por el que se tengan que decantar. Entonces yo destacaría esas cuatro variables: precio, superficie, actividad y después lo que comentábamos de los plazos. Eso es fundamental, ¿no? Plazos y burocracia, ¿no? Lo que es la tramitación
de esos permisos, pues que sea ágil, ¿no? Creo que es uno de los grandes problemas que se sufren, ¿no? Esa lentitud a la hora de dar esos permisos, a la hora de seleccionar. Imagino que si te cambia un equipo de gobierno de un sitio determinado y hay un nuevo delegado de urbanismo, pues será casi un volver a empezar, volver a actualizar, porque no sabemos si tenemos una prioridad para hacerlo más. Tenemos más preguntas. Yo me diría incluso 2 preguntas que nos hacen en una sola. Tanto Pedro Pajares como María Dolores Rodríguez, que nos dicen ¿cómo se puede acceder a la base de datos y si tiene coste? A nuestra base de datos se podrá acceder pues una vez que hagamos esa migración de datos que teníamos de Google Maps, que esa sí ya está abierta al público, pero es un poco más incompleta que esta nueva versión que queremos sacar a la luz. Pues nosotros lo haremos a través de un visor, que eso irá embebido en una página web que se podrá consultar, o sea, directamente. Ya datos específicos, bueno, pues si me hacen a mí la consulta directamente también se los puedo ofrecer. Y en cuanto a si tendrá algún coste, en principio nosotros no tiene ningún coste. No hay coste, y perdona que te interrumpa, ¿no tiene coste el acceso a ese catálogo? Tal y como está ahora, es un acceso libre. Fantástico. Mira, tenemos más preguntas. Rafael Baena nos dice que quería preguntar sobre el sector logístico, que como todos sabemos se ha convertido en un sector estratégico dentro del catálogo, Raúl. Pues bueno, nosotros lo que hemos hecho es eso, localizar principales puertos, aeropuertos asociados a esas localizaciones. Pues si tenemos por ejemplo, un dato del puerto de Algeciras, del volumen de mercancías que se mueve, pues también ofrecemos ese dato incorporado ahí a esa localización. Por otra parte, igual que, como os comentaba, de diferentes organismos que comparten información, uno de los que comparte información es Adif y comparte, por ejemplo, toda la red ferroviaria y dónde están localizadas todas las estaciones de mercancía. Entonces, no lo he puesto antes en el ejemplo, pues no tampoco sé demasiado, ¿no?, pesado, pero esa es una información que a golpe de un clic puedes ver por dónde va el trazado por Andalucía de los corredores ferroviarios, ¿no?, que habrían en Andalucía. Elena Iglesias nos dice, yo me he quedado también pillado con eso, Elena, yo tengo una pregunta guardada que le parece muy interesante el sistema de evaluación de los municipios más ágiles en la concesión de permisos y licencias, pero nos hace una pregunta, ¿no es la administración autonómica el cuello de botella ahí? En eso quizás, bueno, eso es un proyecto, o sea, no tenemos ahora mismo, como os comentaba, ese dato de cuántos son los plazos por municipio y eso es un proyecto un poco por desarrollar. En eso no sé si Juan Carlos quizás os puede dar una explicación mejor sobre ese proyecto, que él es un poco el ideólogo. Pues si tenemos a Juan Carlos disponible No siempre es la administración autonómica. La administración autonómica hace leyes, pero luego en gran parte las llevan a ejecución los municipios. Y no es lo mismo, bueno, aquí en Sevilla hay 2 municipios que están uno al lado del otro y en tema de industria no tiene nada que ver, nada que ver. Se puede tardar el doble, no voy a dar nombre, el doble en hacer una legalización en uno frente a otro con la misma ley, con todo igual. Entonces, cuando parametricemos esos criterios de decir qué facilidad hay para esto, y lo pongamos números, sumemos y veamos que en unos sitios dan mejores puntuaciones que en otros, entonces la gente se empezará a preguntar, ¿qué estamos haciendo mal? Pues copia a los que están haciéndolo bien. Nosotros desde hace varios años publicamos estadísticas del tiempo medio de aprobación de proyectos industriales en Andalucía. Y si me fijo en la provincia de Sevilla, es curioso, pero el tiempo es proporcional a la población del municipio. Y te encuentras que Sevilla, pues es donde más tiempo se tarda en abrir un establecimiento industrial. Bueno, pues de hace no mucho para acá te encuentras que Sevilla ha ido mejorando y no es la peor, y sin embargo pueblos que están próximos a Sevilla con mucha actividad industrial han ocupado sus sitios, y pueblos de 30, de 40.000 habitantes tardan más tiempo que otros de 150 o 160.000. Ya casi está identificando a los pueblos. Eso es así. No toda la culpa es de la administración autonómica, para nada.
Te recuerdo que no te va a quedar otro que identificar a los pueblos tarde o temprano, ¿eh, Juan Carlos? Sí, sí, bueno, eso estamos. Si quieres le pongo nombre, fíjate tú. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la intervención. Vamos a ver, nos hace más preguntas muy interesantes. Veo de nuevo Rafael Baena nos dice que no ve identificadas las áreas logísticas de desarrollo, como por ejemplo el puerto seco de Antequera. Raúl. Sí, bueno, esa es de las que está pendiente de incorporar, el mega hub de Antequera. Veo por ahí también que hacen referencia a Majarabique, que, ¿no? que es como una conexión, ¿no? de tren con distintas modalidades, ¿no? de logística. Y sí, eso sí se va a incorporar a la nueva herramienta Fantástico. de Cuba. Me parece una pregunta muy interesante la que hace María Dolores Rodríguez. Dice, ¿os habéis planteado catalogar terrenos públicos e implicar a los municipios en la promoción de posibles proyectos industriales? Bueno, nosotros dentro del grupo de trabajo ese que os comentaba que teníamos con IECA, en ese grupo participaba el SEPES, que no hay que confundir con el SEPE que está ahora, que sale tanto ahora en las noticias. El SEPE, que es la entidad pública empresarial del suelo. Entonces, ellos son los primeros interesados en darle difusión a que esos suelos, pues que la gente tenga acceso, ¿no? Y que conozca que están a la venta y publicitarlos, y querían colaborar, por ejemplo, con ese proyecto del IECA. Fantástico. Carlos Martínez nos hace una pregunta, nos dice que ¿cuál es el plan de divulgación para fuera de España? ¿Para poner esta herramienta en manos de inversores extranjeros? Bueno, pues como comentaba Juan Carlos, pues fundamental traducirlo al inglés ya así de entrada, y después, bueno, pues las colaboraciones con otras administraciones, ¿no? Con Inves Andalucía o con el propio IECA y demás, ¿no? Y bueno, y el colegio cuenta con una red de expertos también, ¿no? A nivel o sea, a nivel internacional, que también podían ser nuestros enlaces, ¿no? A la hora de darle difusión a esa herramienta. Fantástico. Tenemos algunas preguntas más. Por ejemplo, no sé si lo has referido antes. ¿Cuántos metros cuadrados de espacio industrial ocioso queda en Andalucía, Raúl? Eso tendríamos que esperar tener los 2000 espacios catalogados. Nosotros, espacio, ahora mismo estamos viendo su grado de ocupación. Lo que nos faltaría hacer es ese dato agregado de espacio a espacio, ver cuánto sale, pero una vez que lo tengamos todo es muy sencillo de calcular, vamos. No entendemos, nos dicen también por debajo... Yo os emplazo a que cuando tengamos ya la herramienta definitiva, pues os poder ofrecer perfectamente, claro, este dato. A nosotros encantados. Nos decía, Raúl, nos hacían un inciso en este tema porque decían que podíamos incluso hacer algún tipo de propuestas sobre desde el propio colegio, sobre ese espacio industrial ocioso, porque a opción de oportunidad de negocio, de que los costes sean menores, si la valoración es buena. Lo que pasa es que eso sería por entidades locales, no podríamos trasladarlo a ningún tema autonómico, porque el suelo no deja de ser de un término municipal. Exactamente. Hay suelos que son de titularidad, por ejemplo, del SEPE, como te comentaba, otros que son de titularidad municipal, y en cuanto a lo del distintivo de calidad que hablábamos, pues claro, tendría que estar referido a cada municipio. Lo del distintivo de calidad, ¿tú crees que como herramienta en sí puede crear algún tipo de confrontación dentro de...? Porque, bueno, pero si es una confrontación que el resultado es positivo porque la gente no quiera quedar mal en la fotografía con respecto a algún municipio vecino, pues mira, pues puede ser un buen incentivo, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que a mí eso me ha gustado bastante. Bueno, pues, señoras y señores, llevamos prácticamente el tiempo consumido. Teníamos previsto que fuera 1 hora. Hemos empezado a las 16:37, son las 17:37 y bueno, y damos ya por finalizado nuestro primer foro. Muchísimas gracias, Raúl Mir. A ustedes por la invitación. De verdad, ha sido todo un honor tenerte aquí hoy. Nos has ilustrado perfectamente. Yo creo que hasta para los más
malos a la hora de entender esto de los metros cuadrados, en los cuales yo me incluyo, de los primeros de la lista. Si estuviera en el catálogo de los que no nos enteramos de ver plano, yo estaría ahí arriba. Y muchísimas gracias porque ha sido verdaderamente muy, muy interesante este catálogo. Quiero agradecer también a tanto a Juan Carlos como a Aurelio su intervención y su casi parto a medias de este catálogo desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Nada más. Simplemente decir que ha sido un verdadero honor, que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber podido contar con todos vosotros en nuestro primer foro, que volveremos con más actividades. Estamos, por supuesto, abiertos. Me dicen, bueno, sí, lo vamos a subir ahora también a YouTube y demás, lo pasaremos para que podáis ver todo lo que se ha hecho aquí hoy en YouTube ya con más tranquilidad. Y nada, de verdad, no quiero ser pesado, pero gracias. Entiendo que son tiempos difíciles, que estar ahí es mucho más difícil que estar hablando ahora, porque imaginaros lo que podía ser una tertulia ahora todos de pie y todos hablándonos de ciertas cosas al oído y sobre todo de estos temas tan peculiares y tan buenos para nuestra ciudad. Desde Más Industria, gracias y os esperamos en la siguiente. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, José Luis, un placer.